Está sucediendo en torno de este conflicto con el magisterio, en torno de estas conversaciones, de este diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, al maestro Samael Hernández Ruiz. Él es sociólogo e investigador especialista del tema educativo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pascual. Bien, muchas gracias. Saludos al auditorio. Gracias. Parecería que estamos en un dilema. El gobierno pues está teniendo mucha dificultad para contener las protestas en las que participan centenares o miles de personas, pero al mismo tiempo pues no puede ceder a las demandas de la CENTE. La central de estas demandas, o lo más importante, es la derogación de la reforma educativa. ¿Está el gobierno en estos momentos en una especie de callejón sin salida? Creo que los dos principales actores están en una situación difícil porque se han puesto en una situación difícil. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que la CENTE haya centralizado la negociación en una Comisión Nacional Única de Negociación impide que los estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, desde luego, traten directamente problemas específicos que son muy particulares de cada entidad. Entonces, desde mi punto de vista, esta Comisión Única debería coordinar la mesa, no centralizar la negociación. Ese es un primer obstáculo que habrá que vencer y lo tiene que hacer la CENTE. Pero se contrapone, desde luego, con su política de construir un frente nacional. Eso por un lado. Por el lado de la Secretaría de Gobernación, yo creo que sí hay manera de responder a las necesidades, a las inquietudes, a las demandas de los profesores de base. Porque hay que distinguir entre las consignas y las demandas generales de la CENTE o de la propia sección 22 y las demandas que tienen los trabajadores de base. Yo creo que es posible en el marco de la ley poder dar respuesta a estas inconformidades, a estas necesidades, sin necesidad de pasar por encima de la ley. Está el acuerdo de febrero de 2014, por ejemplo, entre Hacienda y SEC, que permite regularizar muchas cuestiones laborales y que... Lo que está diciendo es que no son lo mismo las necesidades o demandas de estados como Guerrero y Oaxaca, o Michoacán y Chiapas, y tampoco son lo mismo las demandas de la cúpula, de lo que pues se conoce como la coordinadora, y las demandas de los maestros de base. Sí, así es. Oaxaca tiene una problemática particular, Guerrero tiene otra, Chiapas tiene otra. Los maestros, me refiero a los maestros de base, ¿no? Ellos tienen problemáticas diferentes, pero cuando se centraliza la negociación, lo que se maneja son las banderas generales. Bueno, el documento de la propia Coordinadora Nacional pues está lleno de buenos propósitos. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con los argumentos que dan, pero al mismo tiempo es muy difícil que, aun y cuando aceptara el gobierno federal o la sociedad mexicana lo que propone la CENTE, con el actual perfil profesional de los docentes, que ha sufrido un gravísimo proceso de desprofesionalización, incluso las demandas de la CENTE serían en estas condiciones impracticables. Bueno, ellos regularmente, cuando se alude a los bajos niveles educativos en estados como Chiapas y Oaxaca, lo atribuyen al atraso de esas entidades y no tanto a un desfase en la preparación de los docentes. ¿Usted qué diría al respecto? En el caso de Oaxaca, que es el estado que conozco bien, efectivamente hay una larga historia de exclusión social y de pobreza que hace muy difícil que los niños tengan un buen desempeño escolar y un mejor aprovechamiento, pero eso se agrava más con las tácticas y el estilo de protesta de la sección 22, es decir, en nada ayudan, y ese es un reclamo incluso de las comunidades rurales, de que los maestros den respuestas a sus necesidades de escolarización, de aprovechamiento escolar, etcétera, y en eso se fundamentó la necesidad de crear un modelo alternativo que ahora parece que se olvidó. A menudo conocemos los datos de aprovechamiento escolar en otras entidades del país, y me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que pues no es un estado de los más desarrollados del país, es un estado que tiene comunidades muy dispersas, una población étnicamente diversa también, y sin embargo, el caso de Hidalgo pues suele aparecer en los primeros lugares de los indicadores. Sí. Mire, en el caso de Oaxaca se da una especie de polarización. Hay escuelas públicas de primerísimo nivel, que pueden competir con cualquier escuela del mundo.
con los resultados que tienen estas escuelas, que aproximadamente, por el último cálculo que hicimos y las pesquisas que llevamos a cabo, pues aproximadamente son entre el 9 y el 12% de las escuelas en ambos medios, el rural y el urbano. Pero hay muchísimas escuelas que no llenan los mínimos requisitos de calidad. ¿Hacia dónde Entonces, tendría es una que...? situación muy, muy especial. Sí, gracias, maestro. ¿Hacia dónde tendría que avanzar este proceso para no entramparse más, para tener un viso de solución? Y le preguntaría también si las demandas de la coordinadora son pues exclusivamente del orden magisterial o por los grupos que se les han estado agregando últimamente. Estamos viendo más bien el surgimiento de un movimiento de lucha social más amplio o incluso revolucionario, que con el pretexto de la lucha magisterial pues está empezando a crecer en diversas partes del país. Mire, así como están las cosas, la CENTE, con su propuesta, que le digo está llena de buenas intenciones, pero que desde mi punto de vista lo que pretenden con estas buenas intenciones es escalar el conflicto a nivel nacional y configurar una situación distinta, muy conflictiva, yo diría preinsurreccional, que es una palabra muy fuerte, pero yo creo que esa es la intención, porque además lo han dicho, lo tienen en sus documentos oficiales, lo tienen en la misma sección 22, han declarado abiertamente su oposición al sistema, no a la actual situación, al sistema. Entonces, esto mete muchas dudas acerca de si efectivamente la sola solución educativa calmaría los ánimos. Yo personalmente creo que no. Entonces, siendo eso cierto, cabría preguntarse por qué está sentado el gobierno con un grupo que en el fondo lo que quiere es derrocarlo. Eso es lo extraño. ¿Dónde está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debería resolver sus problemas internos y el gobierno federal debería dejar que la correlación de fuerzas al interior del magisterio se reflejara en la composición de la dirección del CENTE, no de la CENTE, e integrar estas cosas que son de política sindical, de política laboral, dentro de donde corresponde, que es el espacio del sindicato, y la relación entre el Sindicato Nacional y el gobierno se tornaría diferente. Desde luego esto implica que el gobierno federal tiene que mantener una distancia y un respeto hacia el Sindicato Nacional. Pero, por lo que sé, la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está atada y no se le permite actuar de ninguna manera. El resultado de esto es que en otros estados que no son de la CENTE, los maestros se empiezan a inconformar porque no tienen quien los represente y menos quien los defienda. Hace unos días intentamos localizar y platicar con los dirigentes de las secciones, de las dos secciones en Nuevo León, con motivo de la aparición de manifestaciones o el surgimiento de inconformidades sobre la reforma educativa. No fue posible hablar con ellos, en cambio sí pudimos hablar con un vocero de la coordinadora en Nuevo León. Ya de alguna manera me lo dijo, maestro, pero ¿por qué está casi oculta la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues porque está sin dirección. O sea, lo que tiene actualmente no es una dirección sindical, es alguien que está encargado de administrar las cosas del sindicato, pero no hay una dirección sindical y por lo tanto no hay una representatividad activa de los maestros de México. Y esa ausencia de representatividad la está supliendo la CENTE. ¿Se creó un vacío después de la detención de Elbester Gordillo? Pues yo creo que más bien se creó un desorden, ¿no? O sea, no y ese desorden, el CENTE está ahí. Sí, ese desorden tiene arreglo, digamos, dentro del sindicato. Podríamos ver, no sé, en los próximos días, profesores que sí están de acuerdo con la reforma educativa o que no están de acuerdo con la forma en que el CENTE está ausente de esta discusión nacional. Sí, yo creo que hay manera de resolverlo, pero no es una solución inmediata. Mire, acaban de afectar a los trabajadores de todo el país, trabajadores de la educación, cuando le quitaron esta compensación que tenían de carrera magisterial, que estaba integrada a su salario base, que es el del concepto 07. Eso quería preguntarle, ¿eso fue parte de la reforma educativa o fue una decisión ajena a la reforma educativa? No, se supone que carrera magisterial tiende ya a desaparecer, pero eso no implica que le quiten el concepto a los maestros que ya están inscritos desde hace muchos años en carrera magisterial. Entonces les quitan este estímulo que viene de este programa y al quitárselos, todos los cálculos que se hacen para sus aguinaldos, para otros conceptos de ingreso que ellos tienen, se caen. Entonces esto afecta
dramáticamente el ingreso de los profesores si les quitan ese concepto de carrera magisterial. Yo no sé por qué lo hacen. Debían haber respetado eso porque, bueno, el programa ya no seguirá teniendo incrementos, pero los que tienen ya esa asignación pues la deben mantener. ¿Y este es un motivo de inconformidad incluso de parte de quienes no son miembros de la coordinadora? Pues mire, yo creo que eso es lo que hace que se muevan en varios estados, porque están viendo que efectivamente lo que la coordinadora les dibuja está sucediendo, ya les están afectando el salario. O sea, no solo no les están aumentando en términos reales el salario, sino les están disminuyendo drásticamente los ingresos. Este estímulo... con esto, sí. Perdóneme, este estímulo de la carrera magisterial, ¿de qué porcentaje es aproximadamente? Depende. Hay profesores, por ejemplo, que tienen el último nivel de carrera magisterial, el más alto, y si tienen tiempo completo, su ingreso es considerable. Estamos hablando de gente que gana entre 30 y 40 mil pesos al mes, ¿no? Por carrera magisterial. Si le quitan eso, se derrumba su salario. Es decir, ¿se lo quitan no porque se lo dejen de pagar, sino porque lo desintegran del salario o lo dejan de pagar? Lo desintegran del salario. Lo desintegran, lo quitan, aparece en otro concepto, pero todos los cálculos que hace la Secretaría de Educación Pública para pagar otros conceptos los hace a partir del sueldo tabular base, que es el concepto 07. Ese 07 ahora aparecía como 07A, 07B, 07C, dependiendo del nivel de carrera magisterial. Ahora eso ya no va a suceder. Entonces todos los cálculos, incluso para el retiro, también eso les afecta. Maestro, pues creo que tendría que dar una explicación en la Secretaría de Educación Pública de por qué sucedió esto, porque parece ser uno de los tantos combustibles que está pues moviendo la inconformidad en el magisterio, es decir, no solamente pues los conceptos más básicos de la reforma educativa que ya conocemos, que son las evaluaciones, que son pues los descuentos a los profesores que no asisten a clases y los despidos a quienes dejan de asistir de manera consecutiva. Esto del concepto 07, que comienza apenas a estar en el radar del panorama informativo nacional, creo que merecería una explicación por parte de la SEP. No sé qué le parezca a usted. Sí, porque también tiene que ver con el proceso de homologación de salarios de zonas económicas. O sea, eso también le está afectando al magisterio con estos cambios que están introduciendo. Ahora, fíjese que hablando de la evaluación, yo estoy de acuerdo en que la evaluación para el ingreso y la evaluación para la promoción se mantengan tal y como está. Pero ¿por qué insistir en que se mantenga como una causal de despido? Eso es lo que a veces no entienden los maestros. Dicen, bueno, está bien que se haga una evaluación para que ingreses y se haga una evaluación para que se promuevan. Pero sí, ¿por qué mantenerla como causal de despido? O sea, eso se puede quitar sin mayor problema. Hasta donde entiendo tienen 3 oportunidades, ¿verdad? Si no no lo aprueban, entonces los pasan a una función administrativa. Sí, así es, pero eso implica que les van a cambiar la plaza. Sí. Bueno, pues interesantes datos los que nos da maestro Samael Hernández Ruiz. Ojalá podamos conversar nuevamente conforme vaya avanzando pues este proceso, ojalá que de diálogo y ojalá que no de ruptura entre el gobierno y el magisterio disidente. Desde luego, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Gracias. Ha sido el maestro Samael Hernández Ruiz, sociólogo, investigador, especialista del tema educativo. Datos importantes los que nos ha comentado, posibles oportunidades de avanzar en este diálogo, en lo que nos acaba de decir respecto de que las evaluaciones dejasen de ser consideradas como una causal de despido y lo fuesen pues únicamente en la opinión de él para el ingreso o la promoción de los profesores. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, toda esta discusión. Mientras tanto,